Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de perfumería. Mi nombre es Javier Chávez y hoy vamos a contestar este tag que está agarrando vuelo, que está agarrando impulso y que yo no me quiero quedar atrás porque de verdad me están ganando todas las fragancias que han tenido un hype para bien o para mal. Y yo, amigos y amigas, les quiero traer una pequeña selección, un pequeño cuento, una pequeña historia, una pequeña travesía de cómo fue que yo fui consiguiendo estos perfumes con hype. La mayoría han sido antes de crear este canal y simplemente, pues sí, dejándome llevar de estos 2, 3 grandes reseñadores que fueron los que impulsaron esto de reseñar perfumería. Pues bien, así como les he dicho, quiero empezar con este pequeño ejercicio que fue Ramón, adicto a los perfumes, que lo dejó libre, pero después que Harold nos machacó con nombrarnos a algunos canales y pues bueno, han sido ya varias contestaciones de este tag. Entonces, como les dije, yo no me quiero quedar atrás y pues bueno, vamos a empezar con una sencillita, pero que la verdad la mayoría de nosotros dentro y fuera de la comunidad de la perfumería tenemos este perfume. ¿Y quién no lo va a tener? Para bien o para mal, con amor o con odio, pero sí es un gran perfume que Andrés pues nos hizo el favor de darlo a conocer y todavía aún más Carlos Rubio de rectificar que es un gran aroma. Y nada más y nada menos que Vibrant Leather de Zara. Este Vibrant Leather de Zara que hizo y deshizo de todos nosotros. ¿Por qué? Por la similitud con Creed Aventus. Un gran perfume con gran duración para algunos, otros no tanto, pero bueno, esto yo lo conseguí y realmente no lo compré, sino me lo regalaron. Fue mi primer perfume de Zara. Y continuando con la línea de Zara, pues nos vamos con otro que yo hasta en la actualidad digo, a mí me huele a miel, me huele a miel, me huele a miel, aunque no haya ninguna nota declarada de miel, pero simplemente es la combinación de notas que en mi nariz y en mis gustos y en mi olfato se huele así. Y les estoy hablando de Ebony Good. ¿Quién no dijo, vamos a necesitar que comprar Ebony Good? Porque nuevamente Andrés y Carlos Rubio nos están diciendo que es una gran fragancia y déjenme decirles que sí es, ay Dios mío, sí es una gran fragancia con colaboración de Joe Malone y Zara. Un gran perfume que fue hypeado y que todavía en la actualidad se siguen vendiendo estos dos con gran hype. Después, otra vez, empiezan a decirnos que esto, que el otro, que si quieres un perfume de gentleman, si quieres un perfume de caballero, que si quieres un perfume sofisticado, que esto, que el otro, que aquello, y pues bueno, me embelezaron, me lavaron el coco, me lavaron el olfato y dije, bueno, ¿por qué no? Porque realmente es una marca que yo no conocía. Realmente Bulgari sacara estos grandes perfumes. ¿Y quién no tiene Bulgari Men in Black? Así es, una fragancia gentleman, sofisticada, que va a ser única presencia en ti, que vas a llenar el cuarto y que todo el mundo te va a voltear a ver y que esto, que el otro, que aquello. Pues sí, caí en sus redes. Afortunadamente tengo esta versioncita de que sí es la que te voltean a ver y te preguntan, ¿qué rayos estás usando? Un gran perfume, un gran perfumón que pues bueno, el actual vamos a ver cuando llegue aquí en México y cuando lo voy a poder probar, pero por lo pronto este es una chulada que yo la recomiendo al 100, al 100. Yéndonos por el camino del gentleman, yéndonos por el camino de esas personas que impactan, de esos perfumes caros, de esos perfumes que tú lees artículos y después te engañan o no te engañan y ya no sabes qué hacer porque dicen que es nicho y que no es nicho, que es nicho y que no es nicho. Y dices, Dios mío,
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le creo? ¿A ese artículo que sacó? ¿O qué show? Pues no sé, pero yo por lo pronto me voy a consentir en mi cumpleaños, le voy a hacer caso porque quiero oler a hombre rudo, elegante, que va montado en una moto Harley Indian. No sé, lo que sea me visualicé yo en ese momento y pues bueno, también compré Tom Ford Hombre Leather. Sí, Tom Ford Hombre Leather, que lo consideraban y lo consideran nicho, aunque sea totalmente comercial. Pero bueno, aquí nosotros decimos que es un perfume nicho, pero por sus ingredientes de alta calidad. Bueno, hay muchas marcas que tienen ingredientes de alta calidad y que no son nicho. Este es un perfumón que todavía en la actualidad muchos lo buscan, muchos lo aman. Y díganme si no saben quién dijo que esto era una bomba de cumplidos. Y también déjenme decirles que antes de que existieran las reseñas en YouTube, que antes de que existieran estos grandes reseñadores, yo ya sabía que esta fragancia iba a ser. Antes uno decía, es que es súper famosísima, huele riquísimo, todo el mundo la trae, todo el mundo la huele, si tú la traes, sí, yo también la traigo, tú la traes, sí, todo el mundo la trae, ja, la traemos los dos. Invictus de Paco Rabanne, quieran o no, Invictus de Paco Rabanne sigue siendo un hit de venta. Quieran o no, Invictus inventó casi la palabra hype, porque todo el mundo usábamos este perfume. Y miren cuánto le he bajado, bastante, bastante. Entonces, señoras y señores, este es un perfumón. Antes de que existieran las reseñas, esto ya estaba en los anaqueles, en los baños, en las repisas, en los burós de muchos de nosotros. Pues sí, señoras y señores, yo les quiero decir que también le hice caso a varias personas después que se fueron integrando otros reseñadores que dijeron que esto, que lo otro, que aquello, que se iba a salir de lo normal, que se va a salir de la esencia, pero que está rica, pero que no está rica. Bueno, dime si diretes, a mí me gustó cuando la olí y dije, bueno, vamos a comprarla. Maldita sea el momento en que la olí, porque sí me gustó y es un flanker de una poderosísima, que es la 1 Million. Pues yo les traigo a ustedes la 1 Million Lucky, un gran perfume que pues por ahí contamos que está pues ya totalmente fuera de las ventas, que ya está extinta, que ya está enterrada, pero yo la sigo consiguiendo y a muy buen precio. Y déjenme decirles que sí, no es una equivocación haberla tenido. Muchos les gustará, a otros no tanto, pero bueno, tenerla aquí por un hype que se dijo que se va a descontinuar, pues bueno, se compra una, se compra dos y se compran tres. Sí, tengo tres. El hype de decir, se va a descontinuar y se va a dejar de producir y si no la tienes jamás la vas a poder volver a tener, pues nos invitan a hacer gastitos a veces un poco innecesarios, pero bueno, aquí está, 3 veces en mi colección. Dios mío, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un perfume que lo vi, sí, antes de tener mi canal, pero después de tener mi canal fue que la pude comprar. Y gracias a una personita, gracias a ti, Pau. ¿Por qué? Porque sí, me prestó el dinero para poderla comprar. Y damas y caballeros, pues nada más y nada menos que El Corazón del Desierto de Andy Tauer. Un perfume que la mayoría de nosotros, los reseñadores o los críticos de perfumes o los que cuentan historias de la perfumería, dice ser el mejor perfume del mundo. Y para mí, puede ser que sí, puede ser que no, pero pues sí, caí en las redes de Andy Tauer y caí en las redes de su corazón. Así que, damas y caballeros, pues sí, está en la colección junto con su hermana, que es El Aire del Desierto, que también pronto vendrá a la colección. Díganme si no, la mayoría también de nosotros tenemos en vista El Corazón del Desierto porque nos dijeron que era de caballero, sofisticada y la mejor del mundo, el mejor perfume del mundo.
Y otra más que dije, oh por Dios, van a acabar con mi dinero. Y créanme, realmente están acabando con mi dinero. Están acabando con mi dinero. ¿Por qué? Porque este es otro perfume, otro perfumito que también antes de mi canal ya lo había escuchado, pero había escuchado sus hermanas que me habían dicho que era una preciosidad. Entonces, pues ya cuando la quise comprar ya no estaba, pero seguía punzando, seguían diciendo que era una línea de una casa que yo en lo particular la considero nicho porque nada más se dedica a la perfumería y a la cosmetiquería, perdón, se me lengua la traba. Entonces, pues, qué mejor que comprar el Homme Ideal de Guerlain. Así es, el Homme Ideal de Guerlain también fue una fragancia muy hypeada en su momento. No les traigo lo que es Platine Privé ni tampoco Rouge Privé porque son dos perfumes que fueron hypeados, pero ya cuando ya no estaban a la venta, porque al canales chiquitos como el mío, con una familia grande, pero en un canal chiquito como el mío, que fueron los primeros en decir, chequen estos perfumes porque van a estar muy buenos. Pasaron 6 meses, 7 meses después, los grandes canales lo hypearon, pero ya muy tarde, porque ya no se podían conseguir. Así que a mí me pasó igual con la Sport, así me pasó igual con la Fresquita. Yo dije, bueno, no me quiero quedar atrás y saborear este aroma del Homme Ideal. Que exquisitez también de fragancia de una marca nicho que es Guerlain. Pues bueno, aquí se vienen ya las que yo tenía ya en mi canal, pero que me estaba renuente yo a comprarlas. Pero aquí cierta personita que la verdad no me acuerdo, les mentiría que les dijera si fue Fragavi o si fue Pablo o si fue alguien más que dijo, yo que ustedes aprovecho a comprarla antes que hagan un batch nuevo y ese batch le den en la torre al perfume. Y yo les estoy hablando de Savage Elixir. Un perfumón, díganme sí o no. Un perfumón que no a cualquiera le gusta, pero híjole, es que vale la pena tenerlo y no gastarlo. Porque llama bastante la atención y es muy caro, Dios mío, cuando lo compré me dolió el codo y dije, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Espero que valga la pena. Y sí, sí valió la pena. Me arrepentí un poquito, pero híjole, fue un perfume que realmente compré así. Dije, ah, ya de una vez, vámonos, vamos a comprarlo. Ya, pum, 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 dinero, ahí está, toma. Y vámonos. Pues sí, ahora voy a sacar una tanda de dos perfumes sumamente hypeados. ¿Por qué? Porque son de la misma marca, son de la misma casa, diferente línea, pero bueno, mismo nombre, Jean Paul Gaultier, Elixir y Paradise Garden. Díganme si no. Sí, dos perfumes sumamente hypeados. Uno que nadie esperaba nada de él y que sorprendió a varios y extraños. Y otro que la verdad esperábamos en lo particular. Yo esperaba un poquito más de este y me quedó algo cortito. Pero bueno, los dos perfumes más hypeados de Jean Paul Gaultier. Uno considerado creo que el mejor del año y otro que pues realmente salió en Brasil primero y por eso se hypeó más, porque muchos brasileños decían que la bomba y que no, y que sí, y que no. Y bueno, dos perfumes que pues están en la actualidad en mi canal reseñados, uno con lo bueno y lo malo y otro pues bueno, normalita la reseña. Dos perfumes que también fueron hypeados y que en la actualidad, sobre todo este, sigue bastante hypeado. Este no tanto, porque no lo sé, es muy buen perfume, son buenos perfumes, pero este para mí más, sí, para mí más. Uy sí, otro más, así es señoras y señores, otro más les traigo, también es un perfume hypeado. ¿Por qué? Porque es de las toronjas más auténticas, un aroma tan auténtico, un aroma tan realista.
sí, de esta toronja que a muchos no les gusta, a otros sí. Y sobre todo, pues si te saben vender o si les sabemos vender, porque a veces actuamos como vendedores, híjole, este Dolce & Gabbana Light Blue Forever, que está chiquitito porque me lo regalaron, lo tengo. Pues sí, valió totalmente la pena que me lo hayan traído desde Italia, la bella Italia, me lo trajeron, así que es un gran perfume que lo tengo en mi corazón y que realmente vale el hype. Sí, sí lo vale. Totalmente lo puedes encontrar ahorita, sí lo puedes encontrar, pero hay que buscarle bien porque, híjole, estos perfumes, ¿cómo son falsificados, Uf, te lo digo porque acabo de comprar, no este, pero sí otro que, Dios mío, son de los más falsificados, no clonados, falsificados. Un gran perfume, Dolce & Gabbana Light Blue, que gracias a Mr. Félix, pues me voló la cabeza y dije, bueno, si él lo dice, pues vamos a comprarlo. Sí, después de tener mi canal, aún sigo escuchando a varios de ustedes y aún me siguen taladrando la cabeza para que siga comprando perfumes tan buenos como este, que sí valen el hype. Este sí lo vale, para mí sí lo vale, sí. Y bueno, por último, porque tengo un montonal de perfumes que puedo decirles que podría seguir sacando, pero quiero dejarles a otros de mis compañeros que saquen sus perfumes porque yo no quiero repetir y la verdad no quiero que repitan, no se vale. Ese es el reto del tag, sacar perfumes distintos al otro, así que varios de ustedes los están repitiendo, no sean tramposos. Y yo, otro que dije, bueno, quiero leer todavía macho, quiero leer a ese gorila que llega yo a un lugar y digan, puta, ¿quién se echó el tabaco encima? Dios mío, esto está potente, esto es la bestia roja, pues sí, Red Tabaco de Mancera, así es, señoras y señores, una fragancia que en su momento fue hypeada, tanto que ya sacaron la Intense, y tanto, pues que déjenme decirles que ya no vale la pena la Red Tabaco normalita. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que Cedrat Boisé, sacan la Intense, entonces le bajan el costo, le bajan la intensidad al primero, para que el segundo que dice Intense sea el original y cobrar más. Este afortunadamente es el de taparrosca. ¡Ah! Me andaba tirando. Dios mío, se me tiró un poquito. Dios. Esto va a apestar, Dios mío. En fin, el oso en vivo. El oso en vivo sobre este, Dios mío, cómo apesta. Un perfume hypeado, totalmente hypeado, que vale mucho la pena. Red Tobacco, la original de taparrosca. Y bien, después de haber hecho el ridículo a nivel mundial, señoras y señores, que le di la vuelta al contrario, miren, aquí está ya limpio. Dios mío, aquí apesta a Mancera. Bueno, después de haber hecho mi ridículo y de estar limpiando esto, que Dios mío, cómo huele. Llega las nominaciones, señores, recuerden no apretarle mucho porque después pasa otra vez el oso de su vida y la pueden tirar como lo acabo de hacer yo. Pues voy a nominar a mi queridísimo Pablo Méndez del canal Mis Perfumes. Estás nominado, Pablito, así que espero que tengas muy buenas armas porque yo sé que las tienes y que has comprado al principio con mucho hype y después has sido muy inteligente. Así que los dejo, nos vemos y yo por lo pronto a limpiar mi mugrero que acabo de hacer. Besos y bye. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me toca hacer el ridículo aquí?